Buenos días, amigas. Hoy es domingo y estoy empezando mi mañana con un rico cafecito cubano que me acabo de colar. Miren qué delicia este cafecito. Bueno, hoy les quiero hacer un video diferente que no es relacionado a lo que es el tema de la decoración del hogar. Hoy les quería compartir mi rutina de belleza o mi rutina de cuidado de la cara. Yo empecé a cuidarme la cara desafortunadamente bien tarde en la vida. Yo nunca me eduqué en cuanto a eso de que la mujer debe, o el hombre, debe empezar a cuidarse la piel desde temprana edad para así mitigar los efectos de la vejez y el paso de los años un poquito. Todos vamos a envejecer. Eso no hay quien lo pueda evitar, pero podemos envejecer con gracia, ¿verdad? Y si podemos utilizar productos que nos ayuden a vernos un poquito mejor, pues ¿por qué no? Yo tengo varias condiciones de la piel. Sufro de rosácea. Delicioso. Sufro de rosácea y también se me reseca la piel en algunas áreas, o se me resecaba. Ya estoy mucho mejor con los productos. Me salía como unas caspitas aquí en todas estas zonas. Bueno, y nada, quería compartirles mi rutina de cuidado de la piel de las mañanas. Tengo una rutina diferente para la noche, pero ahora les voy a compartir la rutina de la mañana. Así que comencemos. Procedo a echarme o a untarme el ácido hialurónico para retener la humedad que acabo de adquirir con el agua helada. Entonces me lo unto en toda mi cara. Estos son productos que yo utilizo diario y chicas, yo he notado un cambio increíble. Yo no les estoy recomendando estos productos porque yo esté ganando con ningún advertiser. Debemos esperar ahora unos segundos para que penetre el ácido hialurónico antes de seguir al paso siguiente, que el paso siguiente es el peptide. Okay. Este también lo conseguí en la tienda Ulta, pero es otra marca. Aquí se las enseño. Y el anterior que utilicé para enseñárselo de cerca es el ácido hialurónico de la marca Ordinary. Mientras espero a que me penetre, quería comentarle, amigas, mi piel es muy sensible y muy blanca y sufro de varias condiciones. Sufro de rosácea y también yo tenía muchas líneas de expresiones que se me marcaban aún mucho más de como lo ven ahora. Pero la preocupación más grande que tenía es que yo empecé a notar con la edad unas líneas más profundas que se me hundían en la piel. Y tenía una aquí en el labio, que no sé si ya se me quitó la del labio, pero se me ha reducido bastante. Yo tenía una línea aquí y no me gustan las líneas que se forman así alrededor de los labios. Bueno, no me gusta ninguna línea. Creo que ninguna nos gusta a ninguna mujer. Yo iba por la vida sin preocuparme de que era necesario desde temprana edad a cuidarse la piel, usar protector solar. Nunca me preocupé de eso. Entonces,
Ahora es que me estoy preocupando, pero sí funciona. Si ustedes se cuidan la piel, aquí tienen el Pectide. Si ustedes se cuidan la piel, no importa cuándo empiecen a hacerlo, mientras más temprano mejor. Pero al punto que empiezan a hacerlo, ustedes van a empezar a notar diferencia. Lo peor que pueden hacer es no empezar a cuidarse la piel porque piensen que ya es muy tarde y que no tiene solución. Sí tiene solución. Los signos de la vejez se pueden revertir un poquito, no completo, pero sí puedes mejorar la apariencia de tu piel. Es muy importante mantener la hidratación y lo más importante de todo es el bloqueador solar. Ustedes pueden usar cualquier producto. Si no se protegen contra el sol, lo están echando a perder todo, ¿okay? Están gastando su dinero. Estas de aquí sí, esto no hay producto que lo elimine porque esto ya es más el músculo. ¿Okay? Ya estas líneas de aquí sí no, a no ser que sea con un proceso quirúrgico, no creo que tenga solución. Bueno, ahora voy a continuar con el Niacinamide, creo que en español es niamicida. Este es otro producto que yo uso de la marca Ordinario. Yo guardo todos estos productos en el refrigerador, los mantengo fríos, así me refresca la piel por las mañanas y guardan mejores sus propiedades, tengo entendido. Como ven, me lo unto también en el cuello. Todos los productos me los unto en el cuello y en el pecho. También les recomiendo que se echen en las manos, en esta parte de las manos, porque esta parte de las manos es una de las partes donde la mujer delata más su edad, el cuello y las manos. Entonces también hay que cuidarse las manitos. Y ahora continuamos con la vitamina C. Esto es oro. La vitamina C es algo muy importante para la piel y se las recomiendo muchísimo. Si no pueden comprarse todos los productos, es de un color amarillito, naranja. Si no pueden conseguir todos estos productos que les he mencionado, por lo menos la vitamina C y el bloqueador solar, ¿okay? Es lo que sí no le debe faltar. Pero la combinación de todo esto es ideal si los pueden conseguir todos en el país donde ustedes vivan, o no sé si lo puedan ordenar del exterior, pero la vitamina C es muy importante. Y yo tuve que hacer mucho research, mucha investigación online, leer mucho y para poder educarme y ver cómo podía arreglar mi piel un poquito. Yo utilizo estas dos, o una o la otra. Esto es lo mismo básicamente que la piedra aguacha y este es el rolo, ¿ok? Se dan los masajes siempre hacia arriba, pero siempre que se den los masajes, ¿ok? Yo me doy aquí en lo que es la quijada. Tengo que bajar de peso porque todo esto ya, ¿ves? Se ve la doble quijada. Pero bueno, esto es para la circulación y el sistema linfático, para drenar el sistema linfático, que ayuda mucho tener el sistema linfático activado. Para activárselo se dan aquí en la clavícula, para que cuando drenen esto pueda drenar bien. Tienen que activarlo primero, se lo activan aquí y debajo de los brazos, que están las glándulas del sistema linfático, y luego empiezan a drenar en la dirección correcta y bajan para que ese fluido, las toxinas y todo puedan salir y se puedan deshacer de ellas. O pueden utilizar esta que es de batería. Ya está vibrando. Tiene varios settings. Tiene para levantar, tiene para tiene luz azul, tiene luz roja. La luz roja es buenísima para activar el colágeno. Entonces yo primero lo hago así. Para hacerse esta, yo les recomiendo que se echen como un aceitico primero
y se hagan este masajito. Ahora yo no tengo el aceitico porque les estaba mostrando el tratamiento, mi rutina de por la mañana, que no lleva aceite. El aceite me lo echo por la noche. Yo tengo una máscara de luz LED que yo utilizo. Tiene varias luces, pero la que más uso es la luz roja. Esa se las voy a mostrar. Si no consiguen esta vitamina C, que es de la Roche-Posay, ¿okay?, pueden usar otra vitamina C que quizás es más barata, como esta de Walgreens, de la marca Walgreens. Esta no me ha hecho daño. Una vez probé una que parece que era muy fuerte, la concentración era más de 10% y me irritó la piel. La vitamina C, para empezar, cómprensela de 1% más bajito para que no les irrite la piel. Ustedes pueden ir probando hasta que encuentren la que les asiente. Y esta es mi máscara de LED y les voy a mostrar cómo funciona. Y siempre se recomienda que la usen después que se pongan sus productos, ¿ok? Porque así penetran mejor los productos cuando se ponen la luz LED. Como les dije, tiene luz blanca, azul, morada, amarilla, verde y roja. Y cada color de luz tiene un propósito diferente para su piel. Ya tengo puesta la máscara. Ahora les voy a enseñar un tip que aprendí con un doctor ruso que yo sigo en las redes sociales y estoy practicándolo para ver si noto mejoría. Como saben, cualquier tipo de rutina que ustedes implementen en su vida lleva consistencia. Si lo hacen una vez, 2 veces, después se lo olvidan, pasan semanas sin hacerlo, no pueden ver resultados notorios. Entonces, este tip es con el cepillo de dientes. Este tip es para las líneas de, los que le llaman las líneas de marionetas y las líneas de las risas, que es esta parte de aquí y esta parte de aquí, ¿ven? También es muy importante que no duerman boca abajo y traten de no aplastar la cara mientras duermen. Yo tengo una almohada especial que me acomoda y me da soporte al cuello, pero duermo boca arriba. Ya me acostumbré, tienen que acostumbrarse. Con el cepillo de dientes vamos a hacerlo de un lado primero y después del otro. Y el punto principal aquí es que no puedes alar de tu cachete. No puedes empujar con tu cepillo hacia afuera. Es solamente brindarle un poquito de resistencia al cachete mientras haces el ejercicio, pero no empujes hacia afuera. Solamente es ponerle un poco de presión, de resistencia. Y ahí vamos. 15 repeticiones de un lado, 15 repeticiones del otro lado. ¿Ok? Comencemos. Aquí estamos trabajando esta parte de aquí. Si quieres subir, puedes ir subiendo como así en ángulo. Puedes ir o más abajo o más arriba. Bueno, si ustedes tienen algún otro tip que ustedes estén haciendo en su rutina diaria que les ha funcionado, les pido que por favor lo compartan no solamente conmigo, sino aquí en el canal para todas esas otras amigas que estemos tratando de cuidarnos la piel, para saber qué te funcionó a ti. Así que compárteme en los comentarios si tienes algún tip que te sirvió, cuál es, y quizás nos pueda ayudar a todas. Bueno, y eso es todo por el videito de hoy. Gracias por pasar un ratico conmigo y que tengas buen día. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.